Bien, ahora sí. Muy buenas noches para todos. ¿Qué semestre estamos aquí? ¿Dos? ¿Todos de dos? Bueno, muy bien, muchas gracias. Para los que nos están viendo a través del link que le hemos compartido, nos encontramos en el auditorio de la Fundación Universitaria María Cano con nuestros estudiantes de segundo semestre del programa de fisioterapia, ¿de acuerdo? Muy bien. Para los que nos están viendo a través de este enlace, que son egresados y externos, queremos saludarlos muy especialmente. Tenemos en este momento más de 50 conectados. Esperamos que en el transcurso de la jornada se alcancen a conectar los otros 30 porque teníamos un poco más de 80 inscritos pero queremos dar inicio en aras del respeto a todos ustedes y en aras del respeto a nuestro ponente. En nombre de la Fundación Universitaria María Cano, en nombre del programa de fisioterapia, en nombre del área de egresados, queremos agradecerles su participación a nuestros egresados, decirles que seguimos en procesos de actualización permanentemente con el apoyo del programa de fisioterapia. Sabemos que estos temas nos empiezan a ayudar a fortalecer este camino profesional y personal que ustedes empezaron desde aquí, desde la María Cano. Queremos agradecerle también al profesor Felipe y por supuesto a la fisioterapeuta Valentina López Delgado, quien será la encargada de entregarnos todo este conocimiento de un tema muy especial, rehabilitación postquirúrgica de retiro de biopolímeros. Muy bien, muchísimas gracias entonces y vamos a darle paso a nuestra ponente. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí, señora. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Valentina López, fisioterapeuta de la Autónoma de Manizales. El día de hoy vamos a abordar el tema que es, si quieres, yo les aviso y lo va pasando. Entonces vamos a hablar de todo el abordaje fisioterapéutico que se debe tener en cuenta en pacientes con retiro de biopolímeros. También aquí estamos en compañía del cirujano plástico, el doctor Edison Osorio, y también estamos con la clínica Bioforma. Bueno, entonces vamos a empezar esto con un artículo que me pareció súper importante tenerlo en cuenta para que ustedes también que están empezando como todo el pregrado. Esto es muy bonito porque este artículo nos habla de toda la importancia de, del papel que cumple el fisioterapeuta en la cirugía plástica y cómo desde 1944 se está hablando de la importancia, o sea, de todo el papel tan importante que cumple el fisioterapeuta en la cirugía plástica. Tristemente, la cirugía plástica está, o sea, es un tabú enorme para como todo el gremio de fisioterapia, de salud. Entonces, debemos tener en cuenta que este artículo desde esa época, ellos hablan, proponen que el papel del fisioterapeuta es exageradamente indispensable, ya que ayuda en todas las fases preoperatorias, operatorias, posoperatorias, y se demostró cómo los pacientes intervenidos por un fisioterapeuta se mejoraban mucho más rápido que los que no estaban intervenidos. Bueno, entonces, primeramente vamos a empezar a hablar de los biopolímeros. Entonces,
Los biopolímeros son macromoléculas. Estas macromoléculas son de diferentes orígenes. Los orígenes pueden ser animales, vegetales y también tenemos las que están derivadas de los petróleos. Entonces, pasamos. Entonces, vamos a hablar de las que son bueno, otra cosa, ahora a estos biopolímeros les han hecho muchísimos estudios y han logrado que muchos biopolímeros sean muy biocompatibles con el cuerpo. Entonces vamos a ver primero los biocompatibles y luego vamos a ver los no compatibles. Entonces, el colágeno hace parte de los biocompatibles. Entonces, todos tenemos colágeno en el cuerpo y también han tomado colágeno de la parte bovina y se ha logrado generar una biocompatibilidad muy grande que con el cuerpo humano. Entonces el colágeno tiene muchísimas presentaciones, muchas personas lo consumen y el cuerpo logra tener mucho provecho al consumir el colágeno. Tenemos la hidroxiapatita, pues que también está presente en el cuerpo. También tenemos muchos sustitutos de hidroxiapatita y se ha logrado encontrar que la hidroxiapatita también es demasiado biocompatible con el cuerpo y se usa en muchas cirugías como un sustituto. Tenemos el ácido hialurónico que es un producto netamente usado pues en la estética, es uno de los productos gold estándar en los rellenos, o sea, y se puede hacer muchas cosas con el ácido hialurónico y tiene muchísimos beneficios y es altamente compatible con el cuerpo. Tenemos también el politetrafluoroetileno, que es un derivado del polietileno, y también tenemos que este polímero permite también ser muy biocompatible con el cuerpo. También con este podemos hacer muchas resinas, este se ha usado en muchas cirugías, hace parte también del teflón. Entonces, ¿qué es lo bueno de este polietileno? Que tiene muy poca reacción cuando se mezcla con otros productos, entonces eso lo hace que sea muy biocompatible con el cuerpo. Entonces ya vamos a empezar a hablar del metacrilato. El metacrilato es no biocompatible con el cuerpo. Entonces estos son los derivados de la silicona. Esa es la mal llamada silicona líquida. Y también tenemos los aceites vegetales que, o sea, son muy poco biocompatibles con el cuerpo. Entonces acá tenemos como una muestra de los llamados biopolímeros. Entonces tenemos el Hialucorp, el metacrilato, el metacor, la silicona líquida, pues que literal se consigue en una papelería, y el aceite vegetal, porque pues también hemos tenido muchas pacientes que les han inyectado aceite vegetal. Entonces, como vemos, perdón, como vemos, todos estos productos se encuentran en una solución, o sea, como ustedes lo ven, es un líquido, o sea, todos son líquidos. Unos tienen espesores, otros no tienen espesores, pero todos vienen en una presentación líquida. Entonces acá también el biopolímero es mal llamado, o sea, él tiene otros nombres, que es de esa manera que lo venden. Entonces, ¿cómo te lo pueden vender? Es una grasa, es una transferencia de grasa. Te lo van a vender como unas células vivas, como una vitamina C, como un cóctel de vitaminas, como células expansivas, como ácido hialurónico, como un biogel. Y casi siempre, una de las premisas pues que dicen es que se te va a absorber en 6 meses. Siempre, ¿sabes? Que la mayoría de pacientes refieren, no, me dijeron que se absorbe en 6 meses. Entonces, todos estos productos son inyectados en cualquier zona del cuerpo con el fin de dar volumen. O sea, ese es como lo principal. Entonces, aquí tenemos las zonas donde más se aplican. O sea, donde más se aplican es en cara, la parte de las ojeras, surcos nasogenianos, rinomodelaciones, aumento de labios. Tenemos en senos, en glúteos, para aumentar glúteos, en toda esta parte de los hip thrusts, que es como
esa depresión que hay, una ligera depresión que hay en la parte lateral de la cadera. Entonces ahí también se hace muchísimo relleno. Tenemos también en la parte de los gastronemios. Y muchas personas en bíceps, en deltoides, en pectorales, también hemos encontrado que se inyecta en estas zonas. Entonces vamos a ver un poquito pues como de epidemiología. Entonces acá tenemos que el 97% de las mujeres son femeninas. Entonces, tristemente, esto es lo que hace la narcoestética, ¿cierto? El buscar la aprobación, el verte más bonita, estás más caderona que yo. Entonces eso ha llevado a que muchas mujeres se realicen esto. En general, quiero hacer mucho énfasis en esta parte. Siempre las mujeres, las pacientes refieren estar muy satisfechas, inmediatamente se realizan el procedimiento. ¿Por qué? Porque esto se vendió como algo muy rápido, tiene un resultado completamente inmediato. Hay mucha satisfacción, como lo vemos ahí, muy poca molestia, es exageradamente económico, accesible. Entonces, de esta manera, muchas mujeres accedieron a este tipo de tratamientos, llamados tratamientos, y simplemente por decir, no, es que no me operé, no, es que me ahorro la cirugía, no, es que no me puedo hacer un implante glúteo, no, es que en este momento no tengo. Y en ese tiempo, ahorrarte una cirugía y que tengas un resultado completamente inmediato sin ejercicio era lo máximo. Entonces podemos también entender que el periodo de latencia para la reacción de este producto en el cuerpo puede ser de días, de meses o incluso años. O sea, hemos tenido pacientes que tienen casi 24 años aplicado el producto y apenas están teniendo síntomas o llevan muchos años ya con síntomas. Entonces, lo más difícil es el periodo de latencia, o sea, el no saber en qué momento se va a despertar todo. Entonces, tenemos que durante este periodo de latencia es cuando empiezan las recomendaciones. Ay, mira, esta se hizo, mi tía se hizo, mira, vamos, es súper económico, vamos todos juntos. Entonces se reunían muchas amigas, iban donde esta, la ponían en la misma casa y siempre pasaba de esa manera. El promedio de aplicaciones o los retoques, los mal llamados retoques, son entre 1 y 4 sesiones. Casi la mayoría de pacientes siempre recibieron 2 aplicaciones. Casi siempre cuando una paciente pues presentaba algún tipo de dolor, algún tipo de insatisfacción, pues se realizaban masajes, medios físicos, ultrasonido, aplicación de medicamentos y simplemente la molestia pasaba y ya. Y obviamente la única forma de retirar este producto del cuerpo es con cirugía y con una técnica abierta, que la técnica abierta la vamos a hablar más adelante. Entonces, vamos a hablar un poquito de la fisiopatología. Bueno, entonces vamos a tomar el glúteo, solo vamos a tomar el glúteo, pues porque es como la zona donde más tenemos aplicaciones. Entonces, vamos a empezar a tomar el término halogenosis, porque los biopolímeros son llamados, o sea, en el término médico es llamado halogenosis. ¿Por qué halogenosis? Porque tenemos una sustancia extraña en el cuerpo haciéndonos una reacción. Entonces, primero vamos a tener el relleno con biopolímeros. Entonces, siempre, después de que se hace cualquier tipo de tratamiento, cualquier tipo de intervención, vamos a tener una activación de un perfil de defensa. Siempre, 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 siempre. Entonces, dependiendo del lugar donde se aplique el producto, se van a activar diferentes células. O sea, dependiendo pues del perfil de defensa. Entonces, teniendo en cuenta que es el glúteo, vamos a tener a los macrófagos y a los basófilos completamente activados, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos va a provocar esto? Una cascada inflamatoria. Entonces, ahí vamos a tener una cascada inflamatoria donde se va a ver alterado todo el metabolismo celular. Entonces, el cuerpo prende alarmas, inmediatamente se prenden alarmas y empiezan a buscar, a reconocer este producto que acaba de ingresar al cuerpo, a ver qué es lo que está pasando, por qué, en qué lugar, lo reconocemos, es biocompatible, no es biocompatible y nos damos cuenta que no es biocompatible.
Entonces, en ese momento, bueno, en la cascada también inflamatoria vamos a empezarnos a llenar de citoquinas proinflamatorias. Entonces, todo se va a inflamar. Entonces, de ahí se nos va a derivar una inflamación generalizada. Cuando empieza a darse la inflamación generalizada, todo el cuerpo se inflama buscando cuál es el producto que está rondando que no sabemos cuál es. Entonces, aquí vamos a tener una sobrecarga del miocardio. ¿Por qué del miocardio? Porque el miocardio empieza a trabajar el vaso, empieza a trabajar el hígado y empieza a sobreesforzarse el miocardio para intentar bajar esa inflamación que tenemos por el producto que no han podido reconocer. ¿Por qué? El cuerpo todo el tiempo intenta fagocitar este producto, pero no es capaz. ¿Por qué? Porque no es capaz de absorberlo. Entonces, aquí vamos a tener algo muy importante, que es una hipersensibilidad de tipo 4. Entonces, en la hipersensibilidad de tipo 4 se van a activar unas células que son la CD4 y la CD8. Entonces, ya son como las más importantes en toda la parte de la respuesta inmunitaria y ellas van a empezar a localizar como ese producto. Y como no se logró eliminar, ellos la van a empezar a envolver y la envuelven y la envuelven y la envuelven. Entonces, como vimos, ahorita el producto ingresa al cuerpo en una forma líquida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El fragúa. ¿Qué significa que fragúa? Que se seca. Entonces, en ese momento, cuando se seca, están las células tipo CD4 y CD8 envolviendo todo el producto para ver si se logra fagocitar, si se logra eliminar, pero tampoco es posible. Sí. Entonces, acá tenemos, ya hay un daño tisular, o sea, ya hay un daño tisular y se va a alterar toda la estructura de las proteínas. Entonces, de esa manera, cuando ya hay un daño tisular es cuando ya han pasado 3 meses, más o menos. Entonces, ya aquí vamos a tener un síndrome inflamatorio silencioso. ¿Qué significa un síndrome inflamatorio silencioso? Que hay una inflamación generalizada que nos está haciendo algo en el cuerpo, pero no tenemos ningún tipo de síntomas. Entonces, todos estos síndromes inflamatorios que nos van a generar una predisposición a enfermedades inflamatorias. Esas enfermedades inflamatorias que son un lupus eritematoso, una artritis reumatoide, un síndrome de Asia. Entonces, todo esto nos va a desencadenar diferentes signos y síntomas que se van a tomar como una enfermedad autoinmune. Pero muchas personas no saben, porque muchas personas desconocen qué producto les pusieron, qué se pusieron, hace cuánto se lo pusieron. Entonces, no tienen esa parte en cuenta y empiezan a buscar, a buscar, a buscar, a buscar, a buscar exámenes, especialistas y nunca encuentran nada y lo toman es como si fuera una enfermedad autoinmune sin tener en cuenta que son biopolímeros. Entonces, ahí vamos a empezar, ya vamos a hablar de los signos y síntomas, pues que ese es otro apartado súper grande. Y vamos a ver cómo estos signos y síntomas, sigue nos van a afectar las actividades de la vida diaria. O sea, cómo toda esta condición de salud afecta la vida de una persona, la vida psicológica, laboral, sentimental, afectiva, sexual, o sea, afecta en todos los sentidos. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que a mayor cantidad de producto, mayor cantidad de signos y síntomas. Entonces, vamos a empezar a hablar como de lo más superficial a lo más profundo. Entonces, empezamos con los signos y síntomas. Uno de los signos más importantes es como los cambios en la apariencia de la piel. ¿Por qué? Porque como toda la parte de la vascularización, de la oxigenación se está viendo afectada por esta inflamación que tiene el cuerpo, la piel se va a ver muy, muy afectada, entonces vamos a tener granulomas, vamos a tener deformidad, podemos tener una ptosis glútea, o sea, el glúteo pierde por el peso, cae, entonces hay mucha deformidad, hay mucho dolor muscular, hay ardor, tenemos también mucha resequedad en la piel y también se puede presentar una hiperkeratosis, que ahorita pues les vamos a mostrar la hiperkeratosis. También vamos a tener todos los, devuélvete por favor. Vamos a tener también todos los signos cardinales de la inflamación, el calor, el dolor, el rubor, la pérdida de la función, todo eso. Entonces acá tenemos un poquito. Estas son pacientes reales, pacientes que han consultado con nosotros.
Entonces, acá tenemos pacientes que, o sea, que ya tienen un compromiso en piel y parte de los signos. Entonces, acá podemos ver que hay una piel afectada, hay mucha piel de naranja, mucha deformidad, muchos granulomas. Vemos aquí la deformidad, las úlceras, también puede suceder que se den úlceras. Los cambios, si podemos ver aquí como las depresiones, los cambios en la textura de la piel, muy importante. Entonces ahí podemos ver que, o sea, estas pacientes ya están llenas de signos y síntomas por todos lados. Entonces, por ejemplo, muchos dolores articulares, mucha miositis, muchas artralgias, fatiga. Es un sueño no reparador, hay mucho ardor, hay mucho dolor, hay mucha resequedad ocular, depresión, ansiedad, calambres. em, entonces ahí vemos cómo se ve afectada la calidad de vida de las personas. Sigue, por favor. Entonces acá vemos un poquito de la hiperkeratosis, ¿cierto? Entonces muchas personas cuando tenemos el aumento del tamaño del glúteo, cuando no se usa la ropa interior adecuada, el roce entre el glúteo nos va a generar esta hiperkeratosis. ¿Por qué? Por la sensibilidad, por la inflamación. El cuerpo va a promover mucha más queratina para intentar desinflamar todo eso y se nos va a producir una hiperkeratosis o la mal llamada cresta de gallo. Entonces acá tenemos un medio de diagnóstico muy importante en los biopolímeros, es la resonancia magnética. Esta esta imagen diagnóstica es la que nos va a permitir darnos cuenta dónde está el producto, qué tanta cantidad hay, si migró, si no migró. Algo que se me olvidó resaltar en la fisiopatología es que también en ese punto de que las células intentan encapsular el producto, se nos van a crear unas esferas. Entonces hay unas esferas grandes, hay otras esferas más pequeñas, hay unas esferas que, como podemos ver, hay unas que están mucho más blanquitas que otras. Entonces, esas esferas, como el cuerpo intenta eliminarlas, sacarlas del cuerpo, ellas van a empezar como a caminar. Entonces, ¿qué pasa? Ellas migran. Entonces, por ejemplo, migran hacia zona lumbar, migran hacia la parte lateral de los glúteos, migran hacia parte inguinal, muchas pacientes migran hacia genitales. Entonces, todo esto lo genera o sea, la forma que hace el cuerpo para eliminarlo. O sea, él busca todo el tiempo, de todas las maneras, eliminar este producto. Entonces, esta resonancia se debe hacer sin medio de contraste. ¿Por qué sin medio de contraste? Muchas gracias. Porque no, los contrastes son los que nos permiten ver las venas, las arterias y realmente necesitamos saber en qué calidad está el músculo, hacia dónde migró, si llegó a nervios, si está solamente en grasa profunda, todo eso. Listo, continúo. Entonces en cara, como habíamos visto, también inyectan mucho cara. Entonces, en cara, el examen es la sonografía y la sonografía es el único medio diagnóstico que nos permite darnos cuenta si es biopolímero o si es un ácido hialurónico. O sea, es el único que nos va a demostrar, que nos permite ver qué producto te pusieron. Entonces, vamos a empezar con la mejor parte, que es el procedimiento. ¿Vamos a hacer las preguntas ya o al final? Al final, listo. Entonces, si quieres la escribes, ahorita me la dices. Listo, entonces vamos a empezar el procedimiento quirúrgico. Aquí podemos ver, espérame un momento, un poquito los granulomas. Si ven, esta es como la parte, las bolitas transparentes, dale. Entonces vemos que cuando se realiza la cirugía, se sale el producto que al inicio era líquido. Entonces mira que ahí, no sé si se logra ver bien, va cayendo el producto. Entonces el producto al inicio era un líquido, se envolvió, se pegó y esa es la manera de retirarlo. Muy educativo. Sigue, por favor. Entonces, eso es muy chévere de ver, es muy chévere al que le gusta, es muy chévere. Bueno, entonces vamos a hablar de las técnicas quirúrgicas.
Bueno, siempre lo que hablábamos ahorita, la forma de retirarlo es con una técnica abierta. ¿Por qué? Porque al inicio se empezó a retirar como todo el producto, todo el mundo decía, no, te haces una liposucción y simplemente se retira el producto y ya queda súper bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya vimos qué es todo lo que hace este producto en el cuerpo, ya vimos qué inflamación genera, ya vimos cómo actúa en el cuerpo. Entonces, muchas veces entraban a hacer una liposucción simplemente en glúteo y la cánula tiene un diámetro, ¿cierto? Entonces, como sabemos, hay granulomas muy grandes, hay granulomas más pequeños. Entonces, la cánula no me va a decir, mira, yo solamente voy a sacar esos granulomas, no, ella saca. Entonces, ¿qué pasa? Como vimos ahorita, se rompen los granulomas y ahí queda mucho más activado el producto. Entonces, no era verídico qué cantidad te sacaban, cómo quedaba la piel internamente. También se generaba demasiada flacidez, entonces igual la piel seguía generando mucho peso, entonces había mucha tosis. Entonces, una de las mejores técnicas, que es la mejor técnica, es quitarlo con una técnica abierta que ahorita vamos a ver unos ejemplos de técnicas. Entonces, acá tenemos la técnica. Vamos como de la más pequeña a la más grande, entre paréntesis. Entonces, vamos a tener una técnica vertical, que es como si fuera una técnica escondida, o sea, es una cicatriz escondida, que se hace interglútea, como vemos las líneas amarillas, es donde sería la incisión. ¿Qué es lo que se trata con la cirugía? Similar las líneas que tiene la piel para que quede lo más disimulada posible, ¿cierto? Pero ya llegamos a un punto en que la estética se pierde al 100%, o sea, ahorita todo es funcional. ¿Cómo podemos mejorar la calidad de vida de esta paciente por medio de una cirugía? Obviamente, siempre se trata de que quede lo más estético posible, pero hay pacientes que son intervenciones exageradamente grandes, entonces se olvida un poquito de la parte estética. Entonces tenemos la técnica vertical. La técnica vertical nos va a abarcar más que todo como la parte central del glúteo, cuando hay en zona lumbar y cuando se ha migrado hacia genitales, zona, em, toda la parte de perianal. Las alas de gaviota, como vemos, es como si fuera una gaviota. Entonces es como cuando necesitamos abordar toda la parte lumbar y los polos superiores del glúteo. Y los tres colgajos es la cirugía más grande. O sea, es más grande, abarca prácticamente toda la zona y es la que nos va a abarcar toda la parte del glúteo, toda la parte lumbar y toda la parte de los genitales. Entonces es una cirugía muy grande. ¿Listo? Entonces, si les da mucha impresión, me cuentan. Así que porfa. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo. Dale otra vez. Vamos a ver un ejemplo de la técnica de las de gaviota. Esta paciente tenía mayor compromiso en la zona lumbar. Entonces aquí podemos ver todo lo que se le hace al músculo, a la piel, todo lo que se retira. Entonces podemos ver que ahí se ve súper bien la gaviotica. Obviamente no está suturado, pero es súper chévere. Entonces vemos, o sea, cómo se limpia el músculo, cómo se quita grasa, cómo vemos ahí, ya vamos a ver, miren los granulomas, ahí están los granulomas, hay unos granulomas más grandes, hay unos más pequeños. Y todo esto lo tenía la paciente únicamente en su zona lumbar. Entonces, la técnica más adecuada para esta paciente es las alas de gaviota. Y ya vamos a ver, ahorita vamos a ver cómo queda el músculo, pues que se trata como de limpiar lo que más puedan. Otra cosa que les quería aclarar es que las técnicas abiertas nunca nos van a quitar el 100% del producto. Como lo expliqué antes, ya sabemos, hay granulomas pequeños, hay granulomas grandes, entonces nunca, ya llega un punto en que es muy difícil diferenciar qué es lo que sacó, qué es lo que no sacó, qué quedó. Entonces se trata, con una técnica abierta, siempre se trata de sacar casi el 90% del producto. Entonces, esa es como por eso esta es como la mejor manera de retirar el producto. De esta manera van a disminuir muchos signos, muchos síntomas y la paciente va a referir mucha mejoría.
Vemos el grosor de la grasa que es necesario, o sea, que es muy necesario dejarla porque también la piel necesita grasa para vascularizarse, para sanarse. Entonces ahí vemos un poquito, no sé si se ve bien, la parte del músculo, ahí vemos un poquito el músculo, cómo queda limpio, cómo se retira la mayor cantidad de producto posible. Y vamos a ver hasta dónde se logra llegar con esta técnica abierta. Ahí vamos a ver. En estos son pacientes reales, son pacientes nuestras. Entonces también en estas cirugías que son tan grandes, también usamos algo que es, también se llama una terapia de Baxie, por favor. Entonces esta es la técnica de 3 colgajos. Dale otra vez, por favor. Esta es la técnica que más abarca, o sea, que más producto nos va a retirar. Entonces, como vemos, todo ese tejido estaba comprometido, ese tejido está lleno de granulomas, está lleno de grasa. Aquí tenemos un seroma, aquí había un seroma porque se puede ver la piel súper lisa y ahí también hay producto. Entonces, ese seroma se pudo haber generado por otra cirugía anterior o porque simplemente empezó a actuar de esa manera, pues, el cuerpo. Entonces, esta cirugía es la que más producto nos va a retirar. Obviamente, esas cirugías se realizan en pacientes que ya están muy comprometidas. Obviamente todo este remanente se pesa, muchas veces lleva patología, se mira o sea, qué compromiso había dentro de la paciente y qué tratamiento, aparte de la cirugía, se va a requerir. Entonces, aquí vemos cómo se limpia el glúteo, cómo se limpia la zona lumbar. O sea, es una cirugía exageradamente grande. Ahí vemos muy bien la técnica de los 3 colgajos. Sigue, por favor. Listo, entonces, esa técnica que es como se realiza cuando el músculo está, cuando el paciente ya está, o sea, demasiado comprometido. ¿Por qué? Dale. Cuando esta técnica se realiza es cuando ya hay mucho compromiso del músculo y hay que diseccionar partes del músculo porque ya tiene demasiado biopolímero. Entonces, aquí esta técnica netamente se olvida de lo estético. O sea, la cicatriz no es la mejor, pero siempre se busca, es como mejorar la condición de esta paciente. Listo, sigue, porfa. Entonces, acá podemos ver una técnica en bloque. Listo, entonces teníamos una paciente con un compromiso muy central, entonces vemos dónde quedan las heridas y es muy complejo, pero realmente las pacientes sí refieren muchísima mejoría. Sigue. Entonces vamos a ver lo más chévere, que es el abordaje por parte de fisioterapia. Entonces, tenemos que la fisioterapia como objeto de estudio, tenemos al movimiento corporal humano, ¿cierto? Entonces, ya podemos notar cómo esta condición de salud se volvió un problema de salud, ¿cierto? Lo que también nos lleva a tener un desafío en la fisioterapia, porque es algo muy nuevo, que no todo el mundo trabaja, que no todo el mundo ha abordado. Entonces, también tenemos que desarrollar diferentes competencias técnicas para poder abordar a la paciente. Igual debemos tener en cuenta que no es solamente el abordaje fisioterapéutico, esto es muy, muy acompañado de otros profesionales, o sea, realmente es muy multidisciplinario todo el abordaje que se le da a los pacientes. Entonces tenemos que eso se nos está convirtiendo en un problema de salud pública. La importancia de una evaluación y un diagnóstico adecuado con un profesional experto, especialista, cómo todos los métodos y todos los protocolos deben ser modificados para cada paciente, porque cada paciente es un mundo completamente diferente. Y vemos cómo toda esta condición de salud nos afecta a la parte motriz, o sea, la motricidad de la persona, cómo se ve tan afectada.
y la importancia de tener una buena clínica en el sentido de todo el abordaje clínico que necesita la paciente y cómo de esta manera vamos a mejorar la calidad de vida. Entonces vamos a hablar un poquito de la ley 2316 del 2023. Esta ley surgió el año pasado, el 17 de agosto. O sea, es una ley que no lleva ni siquiera un año. Entonces, ¿qué es lo que busca esta ley? Tener una sanción penal para las personas que usaron biopolímeros. También, ¿qué busca? Proteger la seguridad de los ciudadanos y obviamente pues el bienestar, prevenir los riesgos asociados anteriores que ya vimos a la inyección pues como de todos estos productos, penalizar las lesiones, o sea, penalizar a las personas que pusieron estos productos, eh, regular el uso, obviamente, y pues obviamente la comercialización porque pues la vitamina C la venden en todas las farmacias. Eh, Definir qué sustancias están autorizadas, qué no está autorizado, qué se puede para uso médico, qué se puede para uso estético y sobre todo en convenio con la Sociedad de Cirugía Plástica, decir qué profesionales están capacitados para realizar esta cirugía y sobre todo realizar cirugías seguras. Eso es súper importante. Entonces, ahorita volvemos como a toda la intervención fisioterapéutica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? ¿A qué nos vamos a enfrentar como fisioterapeutas cuando recibimos un paciente como el que acabamos de ver anteriormente? Entonces, son pacientes que llegan con miles de dolores, no solamente el dolor crónico, o sea, no solamente, perdón, no solamente el dolor inmediato de la cirugía, y sino también todos los dolores crónicos que vienen detrás, porque obviamente las personas que consultan, que eligen salvar su vida, hacer algo por su cuerpo, estas personas son las que ya están llenas de síntomas, las que han investigado mucho, las que se han empapado del tema, a más no poder. em, Hay también muchísimos grupos en Facebook, en WhatsApp, entonces una cuenta el caso, la otra cuenta el caso. Entonces a mí me ha pasado esto, a mí me ha pasado lo otro, yo me he hecho esto, yo me he hecho lo otro. Entonces son personas que han conocido muchísimo, muchísimo del tema, entonces vienen con muchos dolores acumulados anteriores. Vamos a tener muchas pacientes desacondicionadas en el sentido de que, como vimos, la afección que tiene esto en las actividades de la vida diaria y cómo las personas empiezan a dejarse de mover, o sea, empiezan a dejar de hacer 1100 cosas por dolores, por incomodidades, por penas, por todo. Vamos a ver mucha pérdida de trofismo porque al estar desacondicionadas después de una cirugía de más de 5 horas, el músculo pierde inmediatamente trofismo. Entonces, si estamos desacondicionados, mucho más. Vamos a tener muchas posturas estáticas. Son pacientes que no se pueden sentar en meses. Lo básico es un mes. Si te va súper bien, si no tienes ningún tipo de complicación. Entonces, partiendo de eso, o sea, cómo tú vives boca abajo un mes sin poderte sentar a comer, tienes que hacer casi una sentadilla sostenida para poder ir al baño, todas las posturas viciosas que se adoptan solamente por el dolor, solamente por compensar que no nos podemos sentar, todo eso. También tenemos una alteración en el patrón de la marcha. ¿Por qué? Porque pues intervinieron el glúteo. El glúteo es un músculo supremamente importante para la marcha y vemos como las cadenas cinéticas están supremamente afectadas. La compensación con músculos accesorios. Las pacientes están llenas de puntos dolorosos, están llenas de muchas alteraciones en músculo, muchos puntos gatillo, disminución de la base de sustentación por estar tan quietas, por estar acostadas, pérdida de equilibrio, mucho riesgo de caídas, obviamente mucha dependencia, que esto no se habla mucho, mucha dependencia y mucho desgaste de la persona que las cuida, de la persona que está en todo el proceso con las pacientes que eligen operarse. Las dudas constantes en qué sentido se dicen es en que toda la información que ellas tienen es como la punta del iceberg. O sea, todo hacia abajo, lo que es la cirugía, es un mundo nuevo para todo el mundo, entonces ellas siempre van a tener muchísimas dudas y siempre van a tener muchísimos miedos. Entonces, eso es como lo mínimo que nos vamos a enfrentar a una mujer que llega
de cirugía de un retiro de biopolímeros. Entonces, en fisioterapia tenemos un postquirúrgico inmediato y tenemos un postquirúrgico tardío. Entonces, el postquirúrgico inmediato es el primer mes. O sea, ¿qué es lo que se hace ese primer mes? Entonces, los primeros 10 días, ¿qué es lo que vamos a tener? O sea, todo el apoyo por parte de enfermería y fisioterapia. ¿En qué sentido? En estar completamente pendientes de esta paciente, que no se vaya a complicar, que no tenga pérdidas de sangre, hemorragias, cómo está el tejido, cómo se está comportando la cicatriz, cómo están los drenes, cómo está absolutamente todo, cómo está caminando, cómo está comiendo, cómo está durmiendo, cómo va con los medicamentos. Entonces, esos 10 días es lo que nos va a prevenir que si se genera una complicación sea más fácil el abordaje de esa complicación, porque no estamos exentos de que una cirugía se complique y menos esta cirugía que cuando nosotros elegimos realizar la cirugía es como si abriéramos la caja de Pandora. O sea, no sabemos con qué nos vamos a encontrar, no sabemos esta paciente cómo va a tolerar todo, no sabemos el colgajo, cómo se va a adaptar hacia el cuerpo. Entonces, es un mundo nuevo en cada paciente, así digamos, no, si tiene biopolímeros aquí. Siempre, siempre, siempre va a ser algo completamente nuevo. Entonces, ¿cómo debe respirar la paciente para poder promover la cicatrización, la curación de heridas, una oxigenación adecuada, que no promovamos un trombo? ¿Qué curaciones se debe hacer? ¿Qué cuidados debe tener cuando va al baño? ¿Cuándo se acuesta? ¿Cuándo se para? ¿Cómo va a dormir? ¿Cuántas horas estás durmiendo? Si es un sueño reparador, no es reparador, estás teniendo pesadillas, ¿qué medicamento necesitas para que duermas? Em, los drenajes linfáticos. Los drenajes linfáticos en este momento en el protocolo no se hacen inmediatamente, sino que se hacen dependiendo de la necesidad de la paciente. Entonces, muchas pacientes no lo necesitan inmediatamente porque tenemos la terapia de VAC, que es una terapia negativa, que es súper buena para cicatrización, y la terapia de VAC se deja los primeros 10 días acompañado de los drenes. Entonces, estos hacen como el rol del drenaje y ayudan a que la herida esté seca y a su vez cicatrice muy bien. Entonces, entre más seca esté una herida, más rápido va a cicatrizar. Entonces, cuando tenemos el drenaje, o sea, cuando se realiza el drenaje, ¿qué es lo que hacemos? Descongestionar el tejido, o sea, ayudarle al cuerpo. ¿Por qué? Porque tenemos un cuerpo supremamente aporreado, tenemos un cuerpo que está cansado, tenemos un cuerpo supremamente inflamado. Entonces, ¿qué es lo que hace el drenaje linfático? Ayudarle al cuerpo a descongestionar, a bajar la tumefacción, a que la paciente desinflame, a que la paciente orine. Todo eso nos ayuda al drenaje linfático. Por eso es tan, tan importante. El retiro de puntos y el dren. A veces dejan puntos, a veces no dejan puntos, a veces el dren se deja más días, a veces, o sea, es muy verídico dependiendo de cómo responda la paciente en esta cirugía. Inspección de la cicatriz. Si el colgajo respondió, si se necrosó, si no se necrosó, si está sangrando, si dejó de sangrar. O sea, tenemos que estar full pendientes de cómo se nos está comportando la piel, teniendo en cuenta que tenemos una piel aporreada, que tenemos una piel que no está bien vascularizada. Eso es súper importante. Y posibles complicaciones, pues lo que hablamos ahorita, el movimiento vital y completamente necesario. Caminar cada 2 horas, 15 minutos. Entonces la paciente se debe levantar, así sean las 2 de la mañana, las 5 de la mañana, pararse, caminar cada 15 minutos. Activación de gastronemias. ¿Cómo se activan? Como si estuvieran acelerando un carro. Boca abajo, boca arriba, cuando esté sentada, cuando esté parada, cuando... Todo eso. Todo el tiempo, activación del gastronemio. ¿Con qué fin? Otra cosa que se me olvidó es también usan medias antiembólicas. Entonces, el uso de las medias, usar las medias 24 horas, solamente te las puedes quitar si te autorizaron bañarte, todo eso. Entonces, medias antiembólicas, movimiento, caminata, alimentación, completamente indispensable. Ahorita vamos a hablar un poquito de la alimentación y de cómo cambiar un hábito de vida mejora tantas cosas. Bueno, alimentación complementaria, el sueño y la realización de isométricos. Entonces, ahorita vamos a ver un poquito de los isométricos.
Más adelante ustedes van a ver pues cómo en qué se dividen los tipos de ejercicio. Entonces, los isométricos ayudan a que tú no te tengas que mover y hay mucha concentración de fibras y eso ayuda a reforzar como la fuerza, entre paréntesis, del músculo, ayuda a la vascularización, ayuda a la circulación, ayuda a todo. Entonces acá tenemos un posoperatorio tardío. El posoperatorio tardío es de los 2 meses en adelante. No quiere decir que la paciente no, o sea, la paciente no esté siendo monitorizada, no. Pero se sueltan varias cosas. O sea, en un mundo ideal, la paciente está súper bien, ya se quitaron todos los drenes, el BAC no tuvo complicaciones, la piel respondió, solamente estás pasando por un ciclo inflamatorio y ya. Entonces acá tenemos que de los 2 meses en adelante, porque el posoperatorio de un retiro de biopolímeros es de 1 año, entonces tenemos cuidados de la cicatriz y de la piel. O sea, la importancia de la hidratación de la piel, de la hidratación del cuerpo, el tomar agua, el comer, disminuir toda la parte de productos procesados, de azúcares, de harinas, todo eso. Aumento del tiempo del ejercicio, o sea, en este momento la paciente ya puede hacer mucho más ejercicio, caminatas más largas. En este tiempo la paciente, en un mundo ideal, posiblemente ya se esté sentando, entonces cambios de posiciones en la cama, va a haber un sueño más reparador, va a estar mucho mejor. Entonces, la parte del ejercicio aeróbico, rumbaterapia, volver al gimnasio, nada de peso, pero todo lo que nos haga mover ese corazón. ¿Por qué? Porque estamos manejando pacientes supremamente desacondicionadas. Incluir ejercicios de fuerza en tren superior, en espalda, un poquito, pues muy poquito, fuerza muy bien dosificada. Em, También explicar pues en los gimnasios, cuando empiezan gimnasio, la cirugía por la que, o sea, por la que pasaron, para que no les vaya a hacer mucho esfuerzo, la reintegración a las actividades de la vida diaria. Entonces, una paciente que ya es capaz de bañarse sola, es capaz de vestirse sola, ya puede hacer más flexión de cadera, muchas cosas. La independencia, la higiene postural, porque son pacientes llenas de posturas viciosas, como les comenté ahorita. La iniciación, el tercer mes, acá tenemos el tercer mes, ahí podemos empezar a iniciar ejercicios de fuerza. O sea, estamos hablando de un mundo ideal, o sea, de una paciente que no tuvo ningún tipo de complicación y tuvo un postoperatorio completamente exitoso. O sea, después del tercer mes, si esta paciente no tuvo ningún tipo de complicación, puede empezar ejercicios de fuerza completamente dosificados, muy graduables, o sea, empezar con 1 libra literal y empezar a subir a tolerancia. Reintegrarse al ejercicio es durísimo, causa mucho dolor, todo eso. También cuidados constantes, o sea, la piel, la cicatriz, podemos hacer lo que más podamos 1 año. Cremas, láser, todas esas cosas, todo 1 año. Y ya después, muchas veces, muchos pacientes se tatúan, pero después de los 2 años te puedes tatuar. Entonces, todo lo que se le pueda hacer a la cicatriz es súper bueno porque hay muchas cicatrices que cicatrizan muy bonito y no tienen necesidad de tatuarlas. Y ya ahí tendríamos la integración total a las actividades de la vida diaria. Entonces, acá tenemos la importancia de la modificación de los hábitos de vida saludable. ¿Por qué la importancia? Una alimentación antiinflamatoria, perdón, nos va a ayudar a que todo el cuerpo empiece a desinflamar, a que toda esa inflamación que tenemos retenida empiece a bajar. El ejercicio es como algo un poquito polémico porque muchas personas dicen, no, es que si haces ejercicio, el producto migra. Y no, es que si no haces ejercicio, el producto también migra. Entonces, el ejercicio, ¿qué es lo que hace? Fortalecer el corazón, fortalecer cardiovascular, fortalecer pulmones, fortalecer el músculo. Y de esta manera vamos a ayudar a que el producto no migre tanto hacia otras zonas. La hidratación, o sea, la hidratación de la piel, la hidratación del cuerpo, tomar agua, complementar con vitaminas, complementar con proteína, eso es supremamente importante.
Y sobre todo la terapia respiratoria, porque tenemos un cuerpo inflamado y la importancia de la respiración es básica para toda o sea, para toda la oxigenación que necesita el cuerpo. Solamente con, o sea, modificando este hábito de vida, podemos modificar la calidad de vida, o sea, qué es lo que realmente está buscando, o sea, como todo el complemento médico con las pacientes. Acá tenemos un poquito, pues, de ejercicios, dale otra vez, un poquito de ejercicios. Otra cosa que les iba a comentar, muchas pacientes, o sea, nosotros no tenemos como no, es que tenemos, se quedó. Allá, ahí tenemos un poquito de ejercicios isométricos que pueden hacer las pacientes en la casa. Entonces les otorgamos muchísimo material educativo. ¿Por qué? Porque la mayoría de pacientes no son de acá. O sea, la mayoría de pacientes vienen del exterior. Entonces no son pacientes que podamos estar diciéndoles como, no, ven, te hago 20, 30 sesiones de fisioterapia para acomodar todo esto, sino que se les dan estas guías, estas ayudas para que ellas también lo realicen en casa. De todas maneras, o sea, nosotros siempre quedamos supremamente pendientes de las pacientes y mirar si ellas continuaron con ejercicio, cómo continuó la piel, cómo continuó como toda la recuperación. Entonces aquí podemos ver un poquito de isométricos de glúteo. Y la importancia sobre todo de incluir el ejercicio en la vida, pues pero eso aplica para todos, no solamente el retiro, sino para todos, a todo nos va a ayudar. Acá vemos que hay una flexión de cadera, pero solamente lo que puedan, o sea, todos los ejercicios son a tolerancia, lo que puedan, muchas veces solamente pueden hacer 3 ejercicios, 3 repeticiones y ya. Entonces, todo eso se les da, se les recomienda a las pacientes que no se han operado y que se quieren empezar a operar, porque obviamente también es súper necesario fortalecer ese corazón para enfrentarse a la cirugía, porque como hablamos, pues la cirugía también es un proceso muy, muy, muy difícil. Sigue ahí, porfa. Y aquí hay otra parte. Pues todos estos ejercicios los pueden realizar en la casa, no necesitan mucha indumentaria, no necesitan mucho tiempo, entonces siempre se les recomienda una mínima dosificación, o sea, que se haga un poquito todos los días, un poquito 3 veces a la semana, un poquito 2 veces a la semana o un poquito una vez a la semana, pero que se estén moviendo. Es súper importante el movimiento. Muchísimas gracias. Bueno, recuerden que estoy en compañía del doctor Edison Osorio y Clínica Bioforma. Vamos a hacer las preguntas. Ahora sí, cuéntame. Hay, perdón, hay personas, pues al colágeno no tanto, pero al ácido hialurónico sí. Pero eso depende mucho de las personas. O sea, es un porcentaje más pequeño que, no, que reacciona que al que no reacciona, ¿cierto? El ácido hialurónico tiene muchos laboratorios lo producen y muchos laboratorios, pues, cada tanto le hacen más investigaciones al ácido y lo van modificando. Entonces, realmente si las personas hacen reacción al ácido hialurónico, se aplica hialuronidasa y la hialuronidasa, o sea, retira completamente el producto y ya. O sea, obviamente pasas por una etapa inflamatoria y todo eso, pero no va a pasar de ahí. O sea, sí, qué cagada, hiciste reacción, pero no más. O sea, pero sí hay personas que lo hacen, claro que sí. Ah, ok, entonces las personas que están virtualmente, ¿qué dudas tienen?
Sí, tenemos espacio de preguntas. Buenas noches, ¿me escuchas? ¿Pasas? Lo que pasa es que la vitamina C, a ver, la vitamina C nos ayuda en la parte muscular. Entonces ayuda mucho a fortalecer, pues no a fortalecer el músculo, sino a mejorar la apariencia de la piel, mejora mucho la celulitis, pero es muy diferente que yo te diga, te voy a aplicar esto de vitamina C, a te voy a aplicar esto de vitamina C. Entonces es muy diferente que tú vayas donde una médica estética, donde un cirujano plástico, y ellos se complementen con otro tipo de medicamentos y también con vitamina C, pero literal lo que se aplica de vitamina C es 3, 4 centímetros, no más de 5 centímetros. Entonces, que a ti te hagan una cola con vitamina C, sospechoso. ¿Por qué? Porque son tarros o que saquen 3 tarros gigantes y empiecen a sacar en jeringas y te ponen y te ponen y te ponen, ahí ya dejó de ser vitamina C. Entonces, por eso debemos elegir de la manera, de la mejor manera al profesional con que nos vamos a realizar cualquier tipo de intervención. No quiere decir que las intervenciones sean malas, porque yo que estoy en el ámbito estético, todos los días se hacen muchas cosas, pero son cosas seguras, son procedimientos completamente seguros. ¿Te quedó claro? Buenas Hola. noches, ¿me escuchas? Bueno, entonces eso quizás se me olvidó, pues me lo salté. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una inflamación generalizada. Vamos a tener en cuenta que esa inflamación generalizada es un 100%. Entonces, es muy diferente que el cuerpo batalle con un 100% a que batalle con un 10%. No quiere decir que la inflamación se reduzca completamente, no, pero sí va a ser una reducción muy significativa. O sea, la persona va a mejorar muchos ámbitos de su vida por medio de la cirugía. Se quitan muchos signos, muchos síntomas, muchos dolores, mucha inflamación. Se refiere, o sea, las personas refieren mucho alivio de la inflamación generalizada que tienen. Entonces, obviamente, por eso mismo es una técnica tan adecuada porque se trata de eliminar la mayor cantidad de producto. También, ¿qué pasa? Muchas personas tienen demasiado producto y toca hacer varios tiempos quirúrgicos. Entonces, las personas no van a ver un resultado inmediato, no, porque si tú estás saliendo de una inflamación, de una cirugía para meterte a otra, entonces ahí es batallar con todo junto. Pero sí, sí va a mejorar mucho la inflamación. Obviamente va a haber una inflamación crónica, va a quedar, perdón, una inflamación crónica, pero de todas maneras va a ser mucho más llevadera para el cuerpo. Claro que sí. Lo que pasa es que por eso se le recomienda a las personas que hagan ejercicio, o sea, que si vuelvan como eso un hábito constante en su vida, porque de esta manera, o sea, con el ejercicio es de la única manera que tú vas a tener un cambio sostenible en el tiempo. ¿En qué sentido? En que por medio del ejercicio vas a fortalecer el músculo, vas a generar nuevo músculo y sobre todo te vas a hacer más fuerte, o sea, vas a fortalecer, porque obviamente yo no voy a decir, no, es que solo voy a hacer glúteo, no, porque hay muchos músculos agonistas, antagonistas, accesorios que nos van a acompañar en el movimiento y que por medio del ejercicio ellos van a mejorar. Entonces, sí se mejora muchísimo, pero también se tiene en cuenta las cirugías de reconstrucción, o sea, las lipotransferencias, lo que sea adecuado para la paciente, que la paciente obviamente quiera, lo tolere. Y hemos tenido muchas pacientes con muy buenos cambios, solamente con ejercicio, por ejemplo, y sobre todo pues también después de la reconstrucción y ayudados del ejercicio también mejora muchísimo.
Lo que pasa con los biopolímeros compatibles son que se usan para otro tipo de acciones. Por ejemplo, para cirugías, las resinas, el colágeno, los rellenos con ácido. Entonces ahí pues la fisioterapia sí tiene su rol, pero no, o sea, no vamos a tener como una condición de salud tan aumentada como con los biopolímeros, con los no compatibles. Como les decía ahorita, depende. Depende porque todas las pacientes son un mundo completamente diferente. Entonces, ahorita estamos hablando de un posoperatorio ideal y podríamos, o sea, en un posoperatorio ideal, teniendo en cuenta que no hay complicaciones, que no hay necrosis, que no hay que hacer reintervenciones, que no hay que cerrar heridas, que no se abrieron heridas, todo eso más o menos la reintegración a la vida es más o menos de 8 meses, o sea, en un mundo ideal. Porque ya cuando empezamos, no, esta paciente se necrosó, entonces es como empezarnos a devolver. O sea, el postoperatorio se va empezando a alargar. No, esta paciente está drenando más. Esta paciente se inflamó más, porque hay pacientes que se inflaman mucho, hay otras que no se inflaman mucho, pero eso depende netamente de la persona. O sea, no hay algo que yo te diga, tú te vas a inflamar más, tú no te vas a inflamar tanto. No, eso solamente nos damos cuenta cuando la paciente se opera. Solamente nos damos cuenta de eso. Entonces, en un mundo ideal tendríamos una reinserción en el 8º mes. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a nuestra fisioterapeuta Valentina López. Profesor Felipe, mil y mil gracias. Transmítale a nuestro director del programa de fisioterapia que un éxito total a todos los que han compartido a través del enlace virtual. Fueron más de 70 personas que estuvieron en línea con nosotros, egresados, y los que estuvimos presentes aquí en el auditorio. Esperamos que haya sido de gran ayuda, de gran agrado y que nos fortalezca este recorrido profesional y personal. Ustedes como futuros fisioterapeutas y quienes nos están viendo a través del link como egresados con sello María Cano. Muchísimas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Gracias.